Hola, bienvenido, bienvenida a Saca tu Voz. Hoy te voy a compartir toda una serie de cosas que yo no entendí durante muchísimos años de mi vida y que me generaron mucho sufrimiento hasta que, tratando con diversas terapias el maltrato y el abuso sexual, pues pude ir encajando y entendiendo, y me dieron, pues bastante paz, ¿no? Fue como un puzzle que se va armando en tu cabeza. Yo no me hice consciente del maltrato hasta los 35 años, cuando estaba estudiando un máster de filosofía y un profesor que tenía maravilloso de filosofía empezó a explicar el maltrato desde la dignidad de la persona, desde el respeto a la dignidad de uno mismo. Y en ese momento se me empezaron a caer las lágrimas en clase, porque me di cuenta de que la relación que yo tenía en ese momento con una persona pues precisamente cumplía lo que él estaba explicando sobre lo que es maltratar a una persona, ¿no? Y además empecé a entender que de mi padre y de mi exmarido había tenido también ese maltrato. Entonces, desde los 35 años fui dando pequeños pasos para ir sanando el maltrato. Y el abuso sexual de mi infancia yo no lo empecé a recordar hasta que tenía 42 años. Ahí tuve el primer flashback. En otro vídeo hablaremos de los flashbacks. Y entonces empecé a hacer terapia con una psicóloga muy buena y empecé a entender todo lo que no había entendido en mi vida hasta ese momento y que me hacía sentir que mi vida era caótica. Entonces os voy a ir diciendo qué cosas no entendía, porque quizá alguna os resuene y alguna a lo mejor os permita tener más paciencia con vosotros o con vosotras y pensar que puede haber algún trauma que por alguna razón tú has escondido en tu memoria y que te esté generando esas incomprensiones, ¿no? Pues por ejemplo no entendía por qué yo no tenía recuerdos de mi infancia. La verdad es que fue algo casi en lo que no caía en la cuenta hasta que mi hijo Alejandro, ahora tiene 22 años, pues en aquel entonces yo tenía 35, 36, tenía 4 o 5 añitos y él me contaba cosas de cuando era un bebé y tenía tantos recuerdos que yo decía, ¿cómo es posible que él recuerde tantas cosas y yo no recuerde nada de cuando era pequeña? Y luego me di cuenta de que no solo no recordaba cosas de mi infancia, de mi adolescencia, que tampoco recordaba nada, absolutamente nada de las relaciones sexuales que había tenido con mi primer novio desde los 18 hasta los 21, que fue una de las personas que más me importó, ¿no? Y más me marcó en mi vida, ¿no? Otra cosa que no entendía era por qué necesitaba tanto estar sola y quedarme absorta en mi mundo. De esto empecé a darme cuenta cuando ya tenía mis 13, 14, que era una necesidad el ponerme mis cascos y el irme, ¿no? O sea, el estar creándome mi mundo ideal en la cabeza, casi siempre con un chico maravilloso que venía y me hacía súper feliz y me rescataba de mis penas y de mis sufrimientos. Y recuerdo cuánto me costaba poderme concentrar, ¿no? para hacer lo que tenía que hacer, para salir de ahí y ponerme a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, para estudiar, o estaba moviéndome, o estaba dando vueltas alrededor de la casa, o estaba haciendo el pino, o era capaz, si no, de quedarme horas y horas delante de los apuntes haciendo que estudiaba, pero incapaz de sacar provecho de mí hasta que no tenía la fecha del examen al día siguiente y ya del agobio que me entraba, entonces estudiaba. Era capaz de estar horas en ese mundo imaginario, ¿no? Y ya de mayor, que lo hacía aquí en mi casa, quedándome sola, no decía ¿por qué? O sea, ¿por qué hago esto, ¿no? ¿Por qué huyo constantemente a, a, otra realidad que no es esta, ¿no?
Otra cosa que no entendía y que me revolvía por dentro muchísimo era cuando en ocasiones veía, ya de mayor, en algún parque como un padre cogía o de la manera en la que tocaba a su hija, porque era la manera en la que yo pillaba a mi padre mirándome cuando estaba barriendo, y era la mirada que tenía mi padre cuando miraba a las mujeres que había en topless en la playa, que era una mirada obsesiva de querer evitarlo pero no poder evitarlo. Y fue lo mismo que sentí cuando la pareja que tenía a los 42 años tocaba a su hija de 3 años, y fue cuando tuve el primer flashback del abuso sexual de mi padre durante mi infancia. Otra cosa que no entendía era porque siempre que escuchaba que habían violado a una chica, para mí era tal terror el que me entraba por dentro, que yo siempre me decía para adentro: a mí que me maten, mejor que me violen. Y cuando alguna vez lo verbalizaba, ¿no?, pues mis amigos me decían, pero ¿cómo puedes decir eso, mujer? Y para mí era tan claro, el que me maten antes de que me violen, que de nuevo, cuando pasaban los años decía, o sea, ¿cómo puedo tener este pánico, ¿no?, a esta situación? Otra cosa que me ha ocurrido y que todavía no he acabado de conseguir superar es mi pavor a entrar en cualquier cuarto de baño que no sea el de mi casa. Da igual que sea en la universidad, da igual que sea en un restaurante, en un museo. No puedo evitar estar vigilando si hay algún hombre cerca, o me espero a que entren otras mujeres y entonces entro yo. Bueno, es algo que toda la vida me ha generado un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este pavor a entrar en los cuartos de baño? Bueno, pues en una sesión de EMDR, una terapia que hice en 2022, después de varias sesiones, recordé que la postura en la que mi padre me violaba, que siempre era tumbada sobre mi lado derecho en su cama y él detrás de mí, yo en esa postura siempre lo que veía era su cuarto de baño. Entonces fue como algo que cae dentro de ti, que de repente dices, bueno, por fin entiendo, ¿no? Por fin entiendo, y como soy capaz de entender, poco a poco voy a ser capaz de superarlo. Bueno, cada vez tengo menos miedo, no puedo decir que lo tenga superado al 100%, pero sí que voy mejor en ese sentido. Bueno, otra cosa que no entendía era por qué me moría de vergüenza y de incomodidad cada vez que sentía que alguien me miraba por detrás, y sobre todo al trasero, ¿no? Era algo que constantemente intentaba evitar. Bueno, yo soy profesora y es que he estado años y años y años de mi vida escribiendo de lado en la pizarra para evitar que me miraran por detrás directamente, ¿no? Bueno, también entendí con las terapias que era por eso, ¿no? O sea, porque siempre él estaba detrás. Con lo cual, bueno, pues entiendo que sería eso. Eso también, gracias a Dios, creo que ya casi lo tengo superado. Otra cosa que no entendía era por qué no era capaz de sentirme a gusto conmigo misma y tranquila cuando me tenía que desnudar o estar en bikini o en bañador en la playa o en la piscina. He estado no sé cuánto tiempo en mi vida esperando a que no hubiera ningún chico mirándome para hacer el trayecto, como quien dice, de la toalla al agua. Recuerdo asarme en la toalla antes de tirarme al agua, o morirme de frío en el agua antes de salir del agua para llegar hasta la toalla. Y igual, ¿no? Decía, ¿por qué hago esto? O sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me puede dar tanta vergüenza y tener tanto complejo de todo yo, de todo mi cuerpo, que me lleve a hacer lo que yo llamaba anormalidades, ¿no? Bueno, otra cosa que no entendía era, pocas veces me pasó, pero que me puse histérica cuando alguien me tapaba la boca. O sea, el taparme la boca era algo que me sacaba de mí. Y también en la terapia, bueno, una de las cosas fue el recuerdo, el flashback de mi padre tapándome la boca para que no se me oyera, ¿no?
porque todos los sábados y domingos a la hora de la siesta, bueno, prohibía a los demás que subieran, decía para no despertarle, y nos quedábamos en ese cuarto arriba, aislados, y aún así me tapaba la boca, ¿no? para que no se me oyera. Y ligado con esto, pues evidentemente tampoco entendía por qué de repente yo perdía la voz. Solía ser en septiembre, me quedaba una semana sin voz. Y entiendo que, bueno, como cuando estábamos fuera de nuestra casa de Madrid, el nuevo usaba de mí, era cuando volvíamos del verano en septiembre, cuando de nuevo empezaban los abusos, supongo que tuvo algo que ver, aunque yo después de mayor, ahí fuera cuando perdía la voz, ¿no? Otra cosa que me ha perseguido mucho, que tampoco entendí hasta que tuve los flashbacks del abuso sexual, fue el tener las pesadillas recurrentes de las violaciones, que siempre eran de uno o más hombres, y la agonía era que yo nunca podía ni correr ni gritar. Sí, nadie venía a ayudarme. Entonces eso se repitió. Gracias a Dios las últimas las tuve con la terapia creo que lo resolví con la terapia del EMDR, así que bueno, muy contenta. Tampoco entendía por qué hasta mis 33 años mis relaciones sexuales eran, por mi parte, de una manera prácticamente pasiva. Yo me dejaba hacer, fundamentalmente, y a partir de los 33 de repente me fui al otro extremo y era un auténtico desbordamiento, algo que puede parecer que es positivo, pero no lo es en absoluto, porque era no estar en ti, o sea, era un exceso absoluto de libido que me llevaba a no poder parar de excitación y de tener orgasmos y no tener el control de ti, no saber ni quién eres tú en ese momento, ¿no? Y que tal como era así, al nada podía ser no sentir nada por esa persona, ¿no? Y no poder volver a tener ningún tipo de contacto ni de relación sexual, ¿no? Probablemente esto fue de lo más duro, o ha sido de lo más duro en mi vida, porque a mí me generaba un auténtico caos dentro de mí, ¿no? O sea, el no entender cómo podía estar tan colada por alguien y a los 2 días no sentir nada, y encima todavía peor para las otras personas, esos hombres, porque es que no era capaz de explicar nada, y sobre mi sexualidad tenía tanta vergüenza y tanta culpa que te genera el abuso, que es que no podía ni abrir la boca para hablar de que ya no te sentía ninguna excitación, con lo cual pues para ellos pues todavía más duro y más frustrante y más hiriente, ¿no? Así que bueno, pues el no comprender todas estas cosas a lo largo de tantos años de mi vida me aislaban, ¿no? Como del mundo, y me generaban una tristeza. Era como que tenía dos personas, ¿no? Una que se mostraba ante el mundo como si no pasara nada, como todo fuera bien, mi vida estaba fenomenal, y la otra que era el otro polo cuando me quedaba en casa, que era la depresión, ¿no? y la frustración de no comprendo por qué mi vida es así, por qué no puedo ser normal, ¿no? Yo me repetía constantemente y me comparaba con todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no puedo ser normal, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé a tener los flashbacks del abuso, es tremendamente duro, y hay una serie de sentimientos de ira, de frustración, de rabia, de odio, de asco. Pero al mismo tiempo, ese puzzle de todo esto que se va colocando en tu cabeza empieza a generarte el alivio de, bueno, como ya lo entiendo, por lo menos voy a poder ir poniéndole solución. Entonces eso para mí fue muy tranquilizador, ¿no? El ir dándome cuenta de que todo esto que os he contado iba poco a poco en mi cabeza como ocupando un lugar y diciendo, ok, vale, esto era por esto, bueno, pues si trabajo así puedo
conseguir mejorarlo. Esto era por esto, ¿vale? Entonces si trabajo por este lado, pues puedo conseguir a lo mejor incluso sanarlo del todo, ¿no? Así que muy compleja la mente, ¿no? Lo que hace con un trauma cuando sientes una amenaza, ¿no? y tu cerebro, por sobrevivir, esconde todo eso y te lo dejas sacar de estas maneras, ¿no? De estas maneras que de algún modo te dan pistas, pero que son muy difíciles de entender, ¿no? Hasta que, bueno, yo creo sinceramente profesionales te ayudan a ir armando tu puzzle y a ir superando cosas, ¿no? Así que espero que esto quizá te resuene, te pueda ayudar en tu proceso y te mando un abrazo.